Muy muy buenos días. Hoy día es julio 7, del 2019, ah, Día del Señor. Vamos entonces a empezar esta mañana con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia, tu amor y tu paz sea con todos nosotros. Señor, venimos a ti, Señor, en esta mañana para escuchar tu palabra. Prepara nuestra mente, corazón, para que estemos concentrados, atentos a lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia. Vamos a leer un salmo antes de pasar a la exposición de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 65. Salmo 65, vamos a leer. Antes de pasar a la exposición de la palabra, el Salmos 65 dice así. Voy a leer la versión de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera u otra versión, entonces me sigue. Salmo 65 dice así: silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios. Y a ti se cumplirá el voto. Oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente, allanas sus camellones, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grosura. Destilan los pastos del desierto y los collados se ciñen de alegría. Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, sí cantan. Esta es palabra de Dios, es un salmo. Dice aquí el título, la abundante generosidad de Dios. Yo lo llamaría la obra directa de Dios en la naturaleza. ¿Por qué la obra directa de Dios en la naturaleza? ¿Por qué? Porque si ustedes ven este salmo desde el principio, van a ver que Dios está actuando en la naturaleza. Y por implicatura nos está diciendo que si Dios actúa en la naturaleza y lo cuida, nosotros tenemos que cuidar la naturaleza. Quiere decir todo lo que hay en la naturaleza. La fauna, animales, vegetación. Y ese cuidar parte justamente, nos está diciendo en el Salmo, si Dios cuida, léalo bien después de esto, si Dios cuida la naturaleza, la vegetación y los animales que hay, debemos cuidarlo también.
No debemos destruir, ni no debemos torturar, ni maltratar la creación de Dios. Bueno, que este salmo sea como introducción a lo que hoy día, en el Día del Señor, vamos a hablar. Antes de pasar a la exposición de la palabra, vamos entonces a hacer una oración. Padre Celestial, que en este momento que vamos a pasar a la exposición de tu palabra, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté atento a cada palabra. Quita de nosotros toda distracción, todo obstáculo, todo aquello que pueda obstaculizar y no permitir que podamos aprender tu palabra. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 6. Romanos, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 6, que es el texto de hoy. Y vamos a leer versículos del 5 al 11. Y aquí voy a poner el tema. Es el tema ahí, muertos al pecado, vivos para Dios. Muertos al pecado, vivos para Dios. Vamos a entonces a leer lo que dice la Escritura. Cinco al 11 dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y así de esta forma, entonces vamos a empezar nuestro estudio. Tenga su Biblia a la mano, tenga un cuaderno, tenga algo con que escribir para tomar notas. Es muy importante que nosotros podamos estar preparados. Y vamos a estudiar. Para entender este pasaje vamos a estudiar entonces, vamos a leer lo que hicimos la semana pasada a partir del versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 6 para tener una idea? ¿No? Dice, ¿qué diremos? Dice, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Se acuerda? ¿Por qué dice Pablo eso? Porque en el capítulo 5, Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, lo que está tratando de decir es que Pablo, que el poder de la gracia de Dios es más poderoso, es más poderosa que el pecado en sí. Dios en su plan de redención del hombre hace posible que su gracia venza al pecado. Esa es la razón por la cual somos salvos por gracia. La ley no vence al pecado, porque la ley no tiene poder. La ley nos dice lo que Dios quiere de nosotros. La ley
nos muestra cuán imperfectos somos, ¿no? Pero en realidad no puede hacernos nada. La ley es como un espejo. Mira, aquí tengo un espejo. Este es un espejo. Este espejo, como ustedes saben, ustedes se miran en el espejo, pero el espejo, por ejemplo, si está despeinado, se mira al espejo, el espejo no le va a peinar, no sale una mano de aquí y le va a decir, bueno, voy a peinarte, voy a limpiar la cara. No, el espejo solamente le dice le refleja lo que usted es, nada más. No tiene poder para hacer nada más. Bueno, hasta donde sabemos, nadie inventó algo así. La ley es parecida. La ley nos dice a nosotros lo que somos. Miramos la ley y nos dice que lo que somos y también nos muestra lo que Dios es, la perfección. Pero no tiene poder sobre el pecado. La gracia de Dios sí tiene poder, porque la gracia de Dios es el don de Dios, el poder de Dios que se manifiesta en nosotros cuando tenemos fe en Jesucristo. Y es más, la fe viene también de Dios. O sea, Dios nos capacita, es como un soldado que va a la guerra. Por ejemplo, si usted, su país le dice, y usted va a pelear por su país. Bueno, usted va a decir, ok, peleo por mi país, pero usted no va a ir a pelear con la ropa que tiene. Su país le va a dar el casco, el uniforme, las botas, el rifle, las pistolas, para que pelee la batalla de su país. Entonces Dios dice, son salvos por gracia, ¿ok? ¿Y cómo es eso? Bueno, yo les doy el don de la gracia, pero también les doy el don de la fe, para que con esa fe ustedes crean en mí y sean salvos por gracia. Y la razón que es por gracia es porque no podemos ser salvos cumpliendo la ley. O es cumpliendo la ley o es fe por gracia, pero no puede ser las dos. Y la razón que es una sobre la otra es porque la ley no salva, no porque no tiene poder, sino porque nosotros somos imperfectos de cumplir la ley. Entonces, la gracia nos salva porque es Dios que nos otorga la fe para creer en Él, porque nuestros pecados han sido crucificados en la cruz con Cristo. Entonces se dan cuenta, de ahí Pablo dice en el mismo capítulo, más adelante, en el 2 dice, Dios prohíba que vivamos en pecado, porque los que estamos muertos al pecado, ¿cómo vamos a vivir con Él en el pecado? Claro, el cristiano está muerto al pecado. El cristiano está muerto al pecado. Ah, bien interesante, porque aquí la palabra muerto significa no tiene la carencia de vida, pero no la carencia de vida física, sino la carencia de vida al pecado. Uno puede morir a muchas cosas. En este caso es muerte al pecado. ¿Ok? No podemos vivir en el pecado. ¿Ok? Por eso dice en el versículo 3, los que estamos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte. Y eso ya hemos hablado, tiene un componente del pacto de Abraham. Ser bautizados en el bautismo de Cristo significa la muerte de Cristo. Cristo, al morirse, al morir Cristo en la cruz, es su bautismo. Nosotros que creemos en Cristo, también hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. En otras palabras, lo que Pablo está hablando es que nuestra vida es la vida de Cristo, nuestra muerte es la muerte de Cristo. De tal manera que su vida de usted, mi vida como cristiano, ya no la vivimos como tenemos que vivir, como queramos, porque es la vida de Cristo. Nosotros hemos muerto en Cristo, vivimos en Cristo y vamos a resucitar en Cristo. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Porque no tenemos poder para nosotros poder vivir de acuerdo a lo que pide Dios, el Padre.
Dice en el 4, por lo tanto, los que están sepultados con Cristo en su bautismo en la muerte, así como Cristo fue levantado de la muerte, dice, para la gloria del Padre, nosotros caminemos en nueva vida. Y es exacto, o sea, la vida en Cristo, si alguien le pregunta a usted, a ver, tú, cristiano, tú eres cristiano, a ver, tú, cristiana, ¿qué es el cristianismo? Si usted quiere decirles en una poca palabra, en un breve explicación, sin que tenga que explicarse 30 minutos o se trabe el hablar. Cuando le digan a usted, explícame qué es el cristianismo, usted que ya sabe, cristiana que tiene muchos años, no puede titubear, no puede estar diciendo, déjame preguntar. No, usted tiene que saber que el cristianismo es simplemente vivir la vida de Cristo, morir la muerte de Cristo y resucitar en la resurrección de Cristo. Son tres cosas: vida, muerte y resurrección. La vida, muerte y resurrección de Cristo es nuestra vida, nuestra muerte y nuestra resurrección de Cristo. Las tres cosas importantes. Ok, lo voy a repetir. Vida, muerte, resurrección. Y lo voy a escribir aquí, porque eso es lo que está tratando este texto. Ahí está. Vida, muerte, resurrección. Esas tres cosas. La vida de Cristo en nuestras vidas. La muerte de Cristo en nuestra muerte. Y la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Porque estamos unidos en Cristo. Y esto es lo que viene a decir Pablo más adelante. Porque dice el versículo 4, antes de pasar al 5, dice, para que nosotros, fíjese lo que dice el versículo 4, de igual manera, así como Cristo fue levantado de la muerte, fíjese, así como Cristo fue levantado de la muerte, estoy leyendo aquí también, esto viene a ser una Biblia interlinear, quiere decir que está en bueno, aquí en este caso está en el inglés y el griego, y dice, así como así como Cristo fue levantado de la muerte, dice, para la gloria del Padre. Yo le pregunto, ¿por qué Cristo resucitó? ¿Por qué Cristo resucitó? Cristo resucitó, de acuerdo a lo que tenemos aquí en el versículo 4. Para la gloria del Padre. Fíjese lo que dice ahí. Si alguien le pregunta a usted, hermano o amigo, tú que eres cristiano, te veo que escuchas la palabra de Dios, ¿para qué resucitó Cristo? Entonces, su respuesta tiene que ser en un segundo, para la gloria del Padre. Ahí está. Fácil. Teología. Cristo resucitó para la gloria del Padre. Por eso cuando usted lee las Escrituras, hermano, no la lea solamente. Usted tiene que saber lo que está leyendo. ¿Me entiende? Es como, digamos, un chocolate. Usted cuando come un chocolate, no se lo está comiendo solamente. Usted cuando come un chocolate, usted siente el sabor del chocolate. Usted se deleita en el sabor del chocolate. De tal manera que cuando alguien le pregunta, ¿a qué sabe el chocolate? Bueno, sabe el chocolate, pero a veces le ponen, digamos, menta, esto de menta o fresa, lo que sea. Entonces usted sabe explicar lo que está comiendo. O sea, usted está deleitándose, usted sabe lo que come. Cuando uno lee las escrituras, no solamente léalo de seguido, sino preste atención en la conjunción, las preposiciones, en el sustantivo, en el verbo, en el adverbio, en el adjetivo. ¿Por qué? Porque eso le da sabor a su lectura. Al igual que el chocolate y la mente, en este caso, le da sabor a esto. Todas esas cosas le dan sabor a la lectura. Por ejemplo, Cristo resucitó de la muerte para la gloria del Padre. Él no resucitó porque me gusta vivir más, así que voy a resucitar. No, Él resucitó
para la gloria del Padre. Pregunta usted, ¿para qué resucitó Cristo? Para la gloria del Padre. Respuesta fácil. Si alguien le dice, a ver, mamá, ¿no? Si usted tiene un hijo, mamá, ¿para qué resucitó Cristo? La mamá, que es usted, cristiana de años, dice, para la gloria de Dios, porque aquí está en la Biblia. Y dice, así como Cristo se levantó de la muerte para la gloria del Padre, debemos nosotros que caminar en la novedad de vida. ¿Qué quiere decir en la novedad de vida? Tenemos que, significa de que nuestra resurrección empieza ahora, así como estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cuando uno es regenerado por el Espíritu de Dios, cuando uno pone la fe en Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos da vida estando muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Así dice, ¿no? Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, estábamos totalmente fuera de la gracia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos da la vida espiritual. ¿Me entiende? El Espíritu Santo nos cambia de muerte a vida. Y Pablo dice aquí, para que vivamos en la novedad de vida, para que caminemos. Es más, la palabra vivamos es del griego caminar. O sea, caminar es una expresión figurativa que implica vivir. Solamente los vivos caminan. Lógico. Si alguien muere, usted no le va a ver caminando en la esquina. Oh, mira, fulano murió ayer y está caminando. Es imposible. Entonces, cuando Pablo dice para que caminemos en la novedad de vida, está diciendo para que vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y a una vida en Cristo. Entonces de ahí ya pasa al versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Entonces leamos el versículo 5. Usted me está siguiendo. Dice la Reina Valera, porque si fuimos plantados, dice las Américas, ¿a dónde está la? Porque si hemos sido unidos. Ahora, se dan cuenta, uno dice plantados, uno dice unidos, ¿ok? Ok, ¿por qué dice plantados? ¿Por qué dice unidos? Es una buena pregunta y lo vamos a contestar. Bueno, es porque cuando uno lee en el idioma en el idioma que está escrito este libro, está hablando, Pablo utiliza una palabra que tiene que ver con plantar algo. Entonces, cuando uno planta algo, generalmente está plantando dentro, en este caso, del suelo, de la tierra. Entonces, si uno pone, diríamos, no sé, que una semilla en la tierra, entonces esa semilla es parte de la tierra. Se une a la tierra la semilla. Entonces, cuando la semilla crece, no tengo aquí una planta, pero cuando crece la semilla crece no por sí sola. La semilla crece por todos los nutrientes que hay en la tierra. Por eso hay que abonar la tierra. Si la tierra no tiene nutrientes, todo aquello que enriquece la tierra no va a crecer planta. Pero si la tierra es una buena tierra, entonces va a crecer la semilla. Entonces, prácticamente la semilla es el producto de la tierra. Toda planta es lo que es la tierra. Una tierra mala, pues no va a hacer nada. Entonces, cuando dice, teniendo en cuenta, ¿no? Como dice Pablo aquí, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ¿no? O sea, si hemos sido plantados en Cristo. Entonces, plantar es unirse, estamos unidos en Cristo. Porque si hemos sido plantados en Cristo, unidos en Cristo. Ahora, ¿cómo hemos sido unidos en Cristo? En la semejanza, en la semejanza.
de su muerte. Ahora, fíjese lo que dice, semejanza de su muerte es el genitivo de su muerte. O sea, la semejanza de cuando hemos sido plantados unidos en Cristo es la semejanza de la muerte de Cristo. Fíjese el genitivo, de es genitivo, porque está diciendo de su muerte. Entonces, nosotros hemos sido unidos en Cristo, en su muerte. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Bueno, recuerde que eso tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Un momento, vamos a ver. Dios, la ira de Dios está sobre todo ser humano. ¿Ok? Y al estar sobre todo ser humano, lo que está diciendo es que somos dignos de muerte. Bueno, somos dignos de muerte porque somos pecadores. ¿Cómo ser salvos? Bueno, la salvación siempre fue por gracia. Tenemos que traer un sacrificio, alguien tiene que sacrificar. Por eso el sistema ritual de sacrificio de corderos era para limpiar, para expiar los pecados del pueblo. Pero la sangre de animales no tiene poder para limpiar el pecado realmente. No tiene poder. Todo eso apuntaba a Jesucristo, a su sacrificio. Entonces, cuando Cristo viene, Él entonces, por su vida perfecta, por su muerte perfecta y su resurrección perfecta, Él le dice al Padre, yo voy a morir por tus elegidos, para que el pecado de ellos aplaque tu ira. Eso es propiciación. Yo lo he repetido, usted tiene que saber esto. Propiciación, es algo que tiene que saberlo, porque es lo que enseña la Biblia, no estoy inventándolo. La propiciación implica un sacrificio para satisfacer las demandas de la persona que está demandando. En este caso, el pecado demanda castigo, la ira de Dios. Muy bien, alguien tiene que aplacar esa ira. La única manera que alguien puede aplacar esa ira es sacrificando algo que vaya de acuerdo a la inmensidad de esa ira de Dios. El único que lo puede hacer no es un toro, no es una vaca, no es un cabro, no es un chivo, un cordero, nada, ni una paloma, ni nada. Es Jesucristo. Entonces la sangre de Cristo, que es el sacrificio perfecto, viene a ser un sacrificio como propiciación por los pecados. Pero ¿de los pecados de quién? De los pecados de los elegidos de Dios. Entonces Dios se aplaca. Ese sacrificio satisface la demanda de justicia. Dios ya no está airado con aquellos que creen en ese sacrificio, sino que la ira de Dios cae en Jesucristo. La ira de Dios cae en Jesucristo porque es el sacrificio. Al morir Cristo, Pablo dice, esa muerte de Cristo es nuestra muerte. Y correcto, es nuestra muerte, porque Él está muriendo en nuestro lugar. Nosotros teníamos que estar muertos ahí. Prácticamente lo que Pablo está diciendo es, Él tomó nuestro lugar. Estamos ahí simbolizados en Cristo. Por eso dice, y si hemos sido unidos en Cristo en la semejanza de su muerte, está hablando de su sacrificio. Y en realidad sí, cuando Cristo murió, nosotros estábamos muriendo. Cuando Cristo murió, nosotros estábamos muriendo. Por eso dice, si hemos sido plantados. Por eso la Reina Valera, si vamos a la Reina Valera, donde está la Reina Valera, versión Reina Valera, hemos sido plantados. Por eso usa la palabra original, plantados. Claro, la Reina de las Américas
dice, hemos sido unidos. Claro, eso no está mal, pero le está dando el significado de lo que Pablo quiere decir, unidos. Literalmente es plantados, pero lo que significa es unidos. Los dos están bien, pero estoy explicando. Si estamos siendo plantados, si estamos siendo unidos en Cristo, en la semejanza de su muerte, y entendemos por qué, dice, también lo estaremos en su resurrección. Fíjese, también estaremos en su resurrección. Prácticamente está hablando de la vida del cristiano. ¿Qué es la vida del cristiano? La vida del cristiano es vivir, morir en Cristo, en la semejanza de su muerte, y vivir la resurrección de Cristo. ¿Cuándo empieza la resurrección? Técnicamente la resurrección empieza en el momento que uno tiene a Cristo en el corazón, tiene a Cristo en su vida, o estamos, mejor dicho, en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, este cuerpo físico muere, pero nuestro espíritu vive porque tiene a Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces, Cristo, estamos en Cristo y por Cristo, su resurrección en nosotros es una realidad. Entonces, prácticamente está hablando de la vida del cristiano. ¿Qué es la vida del cristiano? De acuerdo a Pablo, la vida del cristiano es morir la muerte de Cristo y vivir la vida de Cristo. Eso es. Sencillamente eso es. Es lo que está diciendo aquí. Seremos semejantes en su resurrección. Claro, la resurrección es cierto, de otro punto de vista, digamos, escatológico, tiene que ver al final de los tiempos, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted tiene esperanza que va a resucitar, dice aquí, así como hemos muerto en Cristo, así también vamos a ser semejantes en su resurrección. Ahora, fíjese lo que dice en su resurrección. El genitivo, su resurrección, significa que no es en la resurrección de alguien, sino es en la resurrección de Cristo. Muy bien, entonces el versículo 5 nos pone prácticamente la razón por la cual nuestra vida está en Cristo. Hay una canción que dice, escondida está mi vida en Cristo, escondida está mi vida en Él. Y es cierto, la vida del cristiano es la muerte y resurrección de Cristo. ¿Ok? La muerte del cristiano es la muerte y resurrección de Cristo. Porque teológicamente hablando, es lo que Pablo está explicando. Pablo aquí nos está dando la explicación teológica de lo que significó la muerte y la resurrección de Cristo. Dice 6, sabiendo esto, otra vez, teniendo en mente la palabra saber, ¿no? La palabra saber significa conocer todo lo que se está hablando. Entonces, bien interesante, porque inclusive la palabra saber, que está en un verbo presente, activo, quiere decir de que tenemos que diariamente ser conscientes de lo que nosotros creemos. La fe cristiana no es una fe solamente de una hora. Por ejemplo, termino ahorita de predicar y ya usted vuelve, no sé, a hacer otra cosa más. La vida del cristiano, de acuerdo a lo que dice Pablo, es que tener conciencia en nuestra mente de todo lo que significa ser cristiano o cristiana. Por eso no es fácil ser cristiano. Por eso no es fácil ser cristiano, porque usted tiene que estar consciente de lo que significa. En este caso, el versículo 6 dice, teniendo en cuenta esto. Ahora, el esto es un pronombre demostrativo singular. Esto. La pregunta es, ¿a qué se está refiriendo Pablo con esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? El pronombre singular, esto, no dice estos, plural, que está hablando de muchos pronombres demostrativos. Está hablando solamente de un hecho, teniendo en cuenta esto. Es un pronombre demostrativo. Esto es justamente lo que Pablo va a decir después. Fíjense lo que dice Pablo. Teniendo en cuenta esto, que nuestro hombre viejo, ¿no? Ha sido crucificado con
¿Con quién ha sido crucificado? Ya lo hemos visto en el versículo 5 y previos versículos. Con Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros estábamos siendo muertos también. Estábamos con Él siendo crucificados. Entonces, Pablo utiliza otra vez la explicación teológica. ¿Por qué teológica? Porque el que murió en la cruz fue Cristo. No estábamos nosotros ahí figurativamente, digo, literalmente no estábamos ahí. Era Cristo. Pero teológicamente, Pablo dice, el que murió sí es Cristo. Pero también estábamos ahí nosotros. Es lo que dice Pablo. Por eso dice la conjunción y también dice ahí, dice con. Hay una palabra, solamente sunes taurete. Sunes taurete significa fue crucificado con. Entonces, el artículo que conecta la muerte de Cristo con nosotros es con el viejo hombre. Ahora, la parte que fue crucificada es la parte no física de uno, sino nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando dice el hombre viejo, no está hablando de un hombre literalmente viejo, sino está hablando prácticamente de la naturaleza humana pecadora que ha sido crucificado con Cristo en la cruz del Calvario. Está hablando acerca de la naturaleza sin Cristo, de la naturaleza muerta. Cuando dice Pablo, y vosotros estuviste muertos en delitos y pecados, esa naturaleza ha sido crucificada con Cristo. Muere en Cristo. Ya murió. La ira de Dios cae sobre esa naturaleza. Dice, ¿y qué más dice? Para que el cuerpo de pecado pueda ser destruido. Ahora, ¿qué quiere decir destruido? Bueno, en realidad no es destruido, porque el pecado no se va a destruir hasta después. Y la evidencia está en que seguimos pecando. Bueno, tanto la Reina Valera como las Américas dice destruido, pero en realidad no es destruido. La palabra en griego significa anulado o sin potencia o que no trabaja. Por ejemplo, este es un teléfono celular. Cuando se acaba la batería, no trabaja. Ustedes saben eso, ¿no? Oh, tiene 0% de batería. Usted lo puede hacer así, prender, apagar y no funciona. O sea, no está destruido el teléfono. El teléfono está aquí. Pero no funciona el teléfono. Porque no tiene poder, no tiene energía. O sea, de nada me vale tener el teléfono que no está destruido, pero que no ayuda para nada, no trabaja, no tiene poder, no puedo hablar, no puedo hacer nada. O sea, es como que si no tuviera, aunque no es destruido, no trabaja, pues entonces no me sirve. Entonces, la idea de Pablo cuando dice para que el pecado, porque el cuerpo del pecado sea destruido, está diciendo para que el cuerpo del pecado no tenga poder sobre uno. Eso es lo que está diciendo. No tenga poder, no tenga dominio, sea nulificado, no tenga energía, no pueda trabajar. Porque la destrucción del final va a ser en el momento de la resurrección. Pero mientras tanto, dice aquí, que tenemos que tener en cuenta que nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa ha sido crucificada en Cristo para que el pecado no tenga poder sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para que el pecado no tenga poder sobre nosotros. El pecado va a existir, porque todos los días pecamos. Pero Pablo dice la razón fundamental por la cual Cristo murió y nosotros morimos con Él, nuestra naturaleza pecaminosa murió con Él en la cruz del Calvario, es para que el pecado no tenga poder sobre nosotros. Porque estamos andando en novedad de vida. Estamos andando en novedad de vida. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? Dice Pablo. Ahí está, lea capítulo 6. Capítulo 6 prácticamente viene a ser, según lo que estoy observando, es lo que es la vida cristiana. Es el significado teológico de lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo. Prácticamente es eso. La muerte de Cristo viene a ser, teológicamente hablando,
que la muerte que Él murió por nosotros y nosotros morimos con Él, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros podamos vivir en una vida nueva en Cristo, para la gloria del Padre. Eso es, hermano, para la gloria del Padre. Está diciendo ahí las Escrituras. Podamos vivir en Cristo para la gloria del Padre. El objetivo es para la gloria del Padre. La vida cristiana entonces se puede reducir aún más, es como dice el catecismo, ¿no? Como dicen las confesiones de Westminster, vivimos para la gloria de Dios, no vivimos para nadie más. Si queremos reducir toda esta explicación teológica que Pablo da, es vivimos para la gloria de Dios, prácticamente. Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué más? Dice, ¿para qué? En versículo 6, no sirvamos al pecado. Dice, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí en esta parte. Dice versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea nulificado, no tenga poder, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, ahí viene otra, a fin de que viene a ser entonces una conjunción, ¿no? Ah, para que ya no más seamos esclavos, está bien traducido, al pecado. Entonces, el artículo definitivo al pecado significa la naturaleza pecaminosa. O sea, la razón por la cual el poder del pecado es anulado, impotente en Cristo, es básicamente para que ya no seamos esclavos del pecado. Esa es la palabra. Cuando dice servir, viene la palabra griega esclavo, doulos. Entonces, la única forma que no podemos ser esclavos del pecado es cuando hemos muerto al pecado, y hemos muerto al pecado cuando hemos muerto con Cristo en la cruz del Calvario, y eso trae como consecuencia que le quita poder al pecado, y al quitarle poder al pecado ya no somos esclavos del pecado. Es lo que está diciendo Pablo. Es lo que está diciendo Pablo. Hay gente que es esclava del pecado, otra gente que no es esclava del pecado, lo que está diciendo. Los que son esclavos del pecado están sin Cristo, los que somos libres del poder del pecado somos en Cristo. Entonces nosotros hemos muerto con Cristo, la muerte de Cristo es nuestra muerte, para que nosotros no seamos esclavos del pecado. De ahí se deduce no servir al pecado, porque el esclavo sirve a su amo. Nuestro amo no es el pecado, nuestro amo es Cristo. No servimos al pecado, servimos a Cristo, de lo que está diciendo. 7. Porque dice versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, me gusta eso, cuando dice ha sido justificado del pecado, porque las Américas dice porque ha sido muerto, el que ha muerto ha sido libertado del pecado. En realidad es justificado. Aquí la Reina Valera lo traduce bien, es justificado, porque es la palabra que utiliza. ¿Por qué justificado? Porque recuerde, justificación es prácticamente salvación. Justificación es la salvación. Si usted no es justificado delante de Dios, usted no es salvo. Es la verdad. Usted sigue condenado. Entonces, para que no sea condenado, usted tiene que ser justificado por Dios. Si usted no es justificado, usted no es salvo. Pero si usted es justificado, usted es salvo. Porque es hecho declarado justo delante de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces, por eso dice versículo 7, ¿no? Porque el que está muerto es justificado del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros hemos sido muertos al pecado, entonces significa que ya no estamos esclavos del pecado, somos libres del pecado, somos justificados delante de Dios y por lo tanto ya no estamos muertos al pecado.
Entonces, es cierto. Entonces, la única razón, la única forma en que uno, desde el punto de vista teológico, puede estar sin condenación es cuando uno está justificado delante de Dios, lo cual significa la salvación, lo cual significa estamos libres del poder del pecado en nuestras vidas, lo que dice el versículo 7. Versículo 8, ¿qué es lo que dice? Versículo 8, y si morimos con Cristo, la muerte de Cristo, recuerda la cruz del Calvario, Cristo, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Básicamente es una diríamos, repetición de lo que está diciendo más arriba. Si morimos con Cristo, o sea, si estamos en Cristo, por fe, recuerde, Cristo murió en la cruz del Calvario, nadie más estuvo ahí, pero teológicamente hablando, Él murió, no una muerte personal, Él murió por todos los elegidos en Cristo, de manera que, teológicamente hablando, nosotros estuvimos muriendo con Cristo en ese momento. Al estar muriendo con Cristo en la cruz del Calvario, entonces, así como Cristo después se levanta de los muertos, resucita para vida nueva, así también viviremos con Él. Ahora, fíjese lo que dice la preposición con Cristo, dice, también viviremos con Él. O sea, el con prácticamente es lo que une toda la realidad teológica. Morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo, viviremos con Cristo. Entonces nuestra vida que es con Cristo, nuestra muerte que es con Cristo, nuestra resurrección que es con Cristo, prácticamente lo vivimos por la fe en Cristo. ¿Se dan cuenta cómo las conjunciones y preposiciones nos ayudan a entender? Estamos en Cristo, ¿no? Otra vez el vasito, estamos en Cristo, dentro, Cristo, estamos aquí adentro en Cristo. Entonces, todo lo que tiene que ver con Cristo es de nosotros. Su muerte, su vida y su resurrección. Todo eso es prácticamente lo que Pablo está diciendo en toda su carta. Estamos en Cristo, nos identificamos con su muerte, con su vida, con su resurrección. Y no solamente viene a ser la parte, diríamos, de la conjunción, sino también tiene que ver con el genitivo, porque su muerte, su vida, su resurrección. Entonces, con Cristo, su muerte. Con Cristo, su vida. Con Cristo, su resurrección. Básicamente es eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, vuelvo a repetir, cuando usted lee las escrituras, fíjese en esos detalles gramaticales en cuanto tiene que ver cuando utiliza las conjunciones, cuando utiliza, digamos, el genitivo, porque eso nos da a entender entonces qué es la vida cristiana, ¿no? Para muchos, lamentablemente, que no conocen las escrituras, no leen la Biblia porque los que les enseñan no conocen las escrituras, creen que la vida cristiana es solamente aplaudir y gritar. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, y esto es serio, hermano. Esto explica la razón por la cual tenemos nosotros que estudiar las escrituras. Porque Pablo lo que está diciendo acá en el capítulo 6 es prácticamente la diferencia entre lo que es un cristiano y lo que no es un cristiano. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. ¿Cómo se resume la vida cristiana? Toda la muerte, la vida, la resurrección de Cristo es para nosotros. Cuando Él murió, nosotros morimos. Su muerte. Cuando Él vivió, vivimos nosotros su vida. Cuando Él resucitó, nosotros hemos resucitado con Él para que andemos en la novedad de vida por el poder del Espíritu Santo. Porque hemos muerto al pecado. Y el que ha muerto al pecado, ha sido justificado. Y el que ha sido justificado, pues es salvo. Nadie puede decir soy justificado y no salvo. El que es justificado es salvo. Y si uno quiere ser salvo, tiene que ser justificado. ¿Qué dice el versículo 8? Dice eso. Versículo 9, ¿qué dice? Sabiendo que, otra vez, conociendo. Versículo 9. No, vamos, dice, conociendo. ¿No? Está, es un verbo perfecto. Participio, o sea, tenemos que estar conociendo. No dice solamente conocer, dice conociendo, o sea, una vida diaria, conociendo que Cristo, habiendo resucitado, teniendo en mente, una vez que se levantó de los muertos, Él ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Ahora, ¿por qué tiene que decir Pablo esto? Porque ¿cuál es el fundamento de que usted y yo
tenemos que resucitar. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es la resurrección de Cristo. Ahora, aquí se está enfocando en Cristo. Teología, hermano. Esto es teología. Usted de aquí va a salir teólogo. Dice aquí, sabiendo que habiendo sido resucitado a los muertos, ¿no? Está en el verbo, ¿no? Participio, auristo significa de que era resucitado y sigue resucitado. No es que resucitó y ya no lo es, sino Cristo ha resucitado y sigue vivo habiendo resucitado. O sea, sigue vigente. Dice, de entre los muertos, Él ya no muere jamás. Lo que está diciendo que una vez que Cristo resucita, Él ya no muere. ¿Me entiende? Él ya está vivo, sigue vivo. Cristo no muere, no va a haber otra segunda muerte de Cristo, no va a haber otra resurrección de Cristo. Él ya no muere nunca más, lo cual implica ya no va a haber otra resurrección de él, porque ya no va a morir, lógico. Entonces, su muerte ha sido un solo acto de una sola vez y para siempre, y ha sido perfecto. El hecho de que sea para siempre implica de que es perfecto. Su muerte es una muerte perfecta en Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque de acuerdo a esto depende nuestra resurrección y la esperanza. Y dice, la muerte no tiene poder sobre él. Cuando dice poder sobre él, dice no más. Recuérdese que el adverbio se repite 2 veces, dice no muere más y la muerte no tiene poder más tampoco. O sea, 2 adverbios que implican que ya no Cristo nunca más va a morir otra vez y por lo tanto la muerte tampoco se va a enseñorear sobre él. ¿Por qué dice enseñorear? Porque Cristo murió cuando fue humano, cuando nació como hombre, Cristo tuvo que morir. Entonces la muerte se enseñoreó sobre Jesús en su aspecto humano. Por eso murió. Pero una vez que resucita, él ya no muere otra vez. Al no morir otra vez, que es lo que está implicando, que la muerte no tiene señorío sobre él. La palabra que Pablo usa en cuanto a enseñorear, ¿no? Creo que eso es lo que está, vamos a ver, dice aquí, dice la muerte, no, exactamente, muy bien. Y en el América dice, porque el mundo una vez para siempre en cuanto vive. Claro, dice la muerte ya no tiene dominio sobre él. Sí, sí, eso es. Pero la Reina Valera lo pone otra vez muy bien. Ya no se enseñorea sobre él. ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza es la raíz curios, de donde viene la palabra Señor. Entonces, la muerte, así como lo fue con Cristo, lo es con los que no tienen a Cristo. La muerte es el Señor de los que no tienen a Cristo. ¿Sabía usted eso? La muerte es el Señor de los que no tienen a Cristo. Todo aquel que no tiene a Cristo tiene un Señor. No es Dios, no es Cristo, es la muerte. ¿Ok? Déjenme que tenerlo en claro. El que no tiene a Cristo, su Señor, no es Dios ni es Cristo, es la muerte. Porque se enseñorea sobre él. Esclavo de la muerte. Cristo nunca fue o más esclavo de la muerte. Y es más, aunque la muerte se enseñoreó sobre él, porque murió, él no servía tampoco a la muerte, porque fue perfecto. Pero desde el punto de vista de su muerte física, él ya no va a morir más, porque él venció la muerte en su resurrección. 11, ¿qué dice el versículo 11? Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, aquí viene entonces la aplicación. Pablo, versículo 11, viene a hacer la aplicación. Pablo mismo está aplicando, de una manera increíble, Pablo mismo nos está dando la aplicación. ¿Cómo se aplica a nosotros esto? Pablo dice, bueno, así como Cristo ya está muerto al pecado, o sea, nunca más el pecado tiene señoría sobre él, así también ustedes, nosotros, considérense muertos al pecado. A los cristianos, usted y yo, estamos muertos al pecado, pero estamos vivos para Dios. Mira el contraste. Uno, muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, bien interesante, porque cuando uno está muerto al pecado, significa que el pecado no se enseñorea de uno. Pero cuando uno está vivo para Dios, entonces el Señor de nosotros es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está. Entonces, hay 2 señores, diríamos, en la esfera humana.
espiritualmente hablando, el Señor de la muerte para los que no tienen a Cristo. Ese es un hecho. Y el Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor para los que creemos en Dios, para los que estamos en Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús, Jesús es su Señor. Pero el que está bajo la ira de Dios, el pecado o la muerte es su Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos, vivientes, literalmente, ante Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Estamos vivos para Dios. No estamos muertos para Dios como el que no tiene a Cristo. Estamos vivos para Dios. Por la vida de Cristo. Por la vida de Cristo. Versículo 12. No reine. Dice lo que dice el versículo. Por lo tanto, dice, no reine. Y está bien porque la palabra reinar viene a ser con gobernar. Que no gobierne. Es lo que está diciendo. Que no gobierne el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjese, y el cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que quiere decir entonces esto es, si dejamos que el pecado gobierne nuestro cuerpo, nuestra vida, entonces vamos a ser esclavos del pecado. Porque el que obedece significa que es esclavo del pecado. Entonces Pablo dice, no podemos nosotros entonces dejar que el pecado sea nuestro gobernador. No podemos decir dejar que el pecado sea nuestro rey, nuestro Señor, porque seríamos esclavos de él. Entonces el 12 viene a ser una, déjenme ver, cuando dice, claro, es una admonición. Pablo está exhortando a los cristianos y decir, no reine el pecado en vuestro cuerpo. Entonces la aplicación está en versículo 11, ¿no? Así considerados muertos al pecado. Versículo 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo. Mira el negativo, no quiere decir de que, por lo tanto, no reine. A causa de todo eso, que no reine, que no gobierne el pecado. 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, dos cosas. Primero es que no reine y el tampoco no prestar nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Dos cosas muy importantes de la vida cristiana. Fíjese cómo dice. Dice en versículo 11, estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, porque estamos viviendo la vida de Cristo. Recuerde, la resurrección de Cristo implica vivir una nueva vida en Cristo. Versículo 13 dice que no tenemos que presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque eso es en la vida antigua del viejo hombre, sino más bien el contraste, la conjunción de contraste. Si no, el si no significa contraste, no hacer eso, pero sí lo que podemos hacer es presentarnos a Dios, no al pecado, pero presentarnos a Dios mismo. Entonces se da cuenta como la tesis y la antítesis. La tesis dice no se presenten, la tesis ahora preséntense. La tesis dice no se presenten sus miembros al pecado, la tesis dice preséntense a Dios como vivos. ¿Por qué? Porque vivir en el pecado, estar muertos a Dios. Vivir en Cristo, estar vivos ante Dios. Vivir en el pecado es estar muertos. Nuestro Señor es la muerte. Pero una vez que estamos en Cristo, nuestro Señor es Cristo. Estamos viviendo vivos para Dios de entre los muertos espirituales. Hay muertos espirituales. Ahora nosotros no estamos muertos, estamos vivos, versículo 11, para Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos vivos. Y dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es la vida cristiana. Prácticamente, capítulo 6 de Romanos, del 1 hasta el 14, está diciendo lo que es la vida cristiana, teológicamente. Y 14 termina, porque el pecado nos enseñorea de vosotros. Ahora otra vez, la palabra enseñorear, viene la palabra curios, que viene la palabra Señor. O sea, el pecado no tiene poder sobre el cristiano, ¿no? Pues no estamos bajo la ley, fíjese, sino bajo la gracia. Ahora, bien interesante esta parte, quiero recalcar. Y entiende conmigo, cristiano. Usted cristiano, usted cristiana. Una parte de la humanidad vive bajo la ira de Dios. Una parte de la humanidad está viviendo bajo la gracia de Dios.
Los que viven bajo la ira de Dios están muertos en delitos y pecados, y su Señor es la muerte. Es la verdad. Los que estamos bajo la gracia vivimos por fe, vivos ante Dios, porque nuestro Señor es Cristo. ¿Se dan cuenta de las humanidades? Entonces, los que están bajo la ira de Dios están bajo la ley. ¿Qué significa bajo la ley? Claro, al no estar bajo la gracia, ellos están solos, ellos están en la obligación de justificarse ante Dios. Como no están bajo la gracia, van a tener que justificarse por sus propias obras, sea por la ley. Pero la ley no justifica a nadie. La ley no salva a nadie. La ley no tiene poder de dar a alguien poder. La ley solamente viene a ser como el espejo. Hace que te mires en el espejo, que necesitas peinarte, pero el espejo no te va a peinar. Nada más. Es lo que hace la ley. La ley simplemente te dice lo que eres, pero nada más. Sigues igual. Estás bajo la ira de Dios. Pero el que está bajo la gracia no está bajo la ley, porque alguien más cumplió la ley por nosotros, que es Cristo. Entonces, Dios dice, pon tu fe en Jesucristo y tú serás justificado sin que cumplas la ley. Eso es gracia. Eso es gracia. El pecado no se te olvidó, Dios no se olvidó del pecado. Alguien pagó el precio de tus pecados. Imagínate tú yendo a la carnicería, oh, quiero ese lomo de res para hacer un buen asado. ¿Ok? 10,000 pesos. No, no tengo 10,000 pesos, pero yo lo quiero. No, no, si no hay dinero, no hay asado. Y viene alguien por ahí y dice, ok, yo le pago a este muchacho los 10,000 pesos a usted, usted dele el asado. Algo así. No teníamos cómo justificarnos ante Dios. Nada. Incapaces. Bueno, viene Cristo y dice, yo muero por ellos. Mi muerte es la muerte de ellos. Mi justificación es la justificación de ellos. Mi resurrección es la resurrección de ellos. Así que, por gracia, ustedes son salvos por medio de la fe en mí. Y esto no es un don que nace de ustedes, es un don de Dios. Eso es la explicación teológica de lo que es el Evangelio, de lo que es la gracia de Dios. Pablo termina de una forma magistral este texto diciendo, porque el pecado no es señor de ustedes. Ustedes no son esclavos del pecado, porque no están bajo la ley. El que está bajo la ley es esclavo del pecado. El que está bajo la ley es esclavo del pecado. Al ser esclavo del pecado, su señor es la muerte, porque la muerte se enseñorea de ellos. Pero ustedes están bajo la gracia de Dios. Y estar bajo la gracia de Dios significa que Cristo es nuestro Señor. Y vivimos y estamos vivos para la gloria del Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu palabra haya quedado en nuestros corazones y en nuestra mente. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén.